Estamos con Mario Lubetkin, representante regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. Señor Lubetkin, bienvenido a la República, gracias por la entrevista. A favor, a disposición. Un informe de 2023 de la ONU señala que en América Latina hay 43,2 millones de personas con hambre. ¿La pandemia de la COVID-19 empeoró la situación? Sin duda, los datos nuestros indican de que hubo un crecimiento entre el pre y post Pandemia. Pre-pandemia y post-pandemia de casi un 30%. Y son cifras que aún no se han recuperado. ¿Se han recuperado parcialmente o no? A ver, ese es un dato bien interesante para tomar en consideración porque a veces de las buenas noticias poco se habla. Tú sabes que nosotros somos la referencia de los grandes números sobre seguridad alimentaria y nutricional en el mundo, somos los de referencia, somos los depositarios de una buena parte de los números del Sistema de Naciones Unidas con el cual todos nos basamos para hacer políticas, desde los gobiernos, políticas públicas me refiero, ¿no? Correcto. Desde ese punto de vista, el informe SOFI del 2023, que correspondía al 2022, da un dato nuevo por primera vez de que alrededor de 3 millones de personas salieron del escenario de hambre. ¿Qué significa salir del escenario de hambre? Que empiezan a comer, simplemente eso, que empiezan a comer lo que antes no podían hacer. Y si bien 3 millones en los 43 millones que tú señalas es poquito, y no podemos decir que es una tendencia, digamos que es una luz que puede señalarnos, dependiendo de los resultados de lo que nosotros informemos en el 24, sí empieza a ser algo más que una simple luz. Ahora, entonces, estamos peor de lo que estábamos al inicio de la pandemia, eso es lo que estoy entendiendo. Estamos, sí, no hemos recuperado de la situación. No estamos peor que de la prepandemia, sin duda. Hay una contradicción, me parece además, porque ese mismo informe estaba leyendo para esta entrevista que hay altos niveles de obesidad y sobrepeso en la población infantil. Esto es por una alimentación deficiente, entiendo, ¿correcto? ¿Y dónde está la contradicción? Es parte del nuevo escenario. No, me refiero a que, claro, cuando uno piensa en hambre, piensa en desnutrición, pero también hay una mala alimentación. Pero es que eso es parte del proceso. Un colega tuyo me hacía la pregunta si nos hemos adecuado. En verdad, todos nos estamos adecuando a escenarios que están cambiando profundamente. El escenario de la obesidad, como tú bien señalas, es una novedad absolutamente dramática, inclusive si lo miramos a nivel global. A nivel global, los datos que nosotros tenemos es de que los niveles de hambre son de alrededor de 730 millones de personas. En el mundo. En el mundo. Pero a nivel de obesidad ya superaron los 1.000 millones. Y tú sabes perfectamente que los niveles de riesgo de vida son tan altos uno como los otros. En América Latina solamente, el 24-25% de los ciudadanos son obesos. Estamos hablando de cifras demasiado altas. Y a nivel de niños menores de 5 años, las cifras también son muy altas. Lo tengo aquí, te lo podría señalar. Aquí está, creo que está, sí. Sobrepeso alcanzó una tasa del 8.6 en el 2022. ¿Por qué hay mayor sobrepeso en la población mundial y en América Latina? Porque se está nutriendo mal. Y por lo tanto, ¿se busca comida calórica que es más barata? Esa es un poco la idea. O podríamos definirlo en lenguaje popular, comida chatarra, que afecta lo que debería ser una alimentación equilibrada para tener los elementos equilibrados de crecimiento. ¿Por qué más cómoda? Yo te lo... ¿O porque hay una especie de adicción a la comida chatarra? Tú sabes que nunca hay una respuesta, sino son varias respuestas. Entiendo. Sin duda, hay una dificultad económica del ciudadano de América Latina para hacerse cargo de una calidad del producto alimentario que es más caro que el otro. Los números nuestros nos indican que el promedio de costo para alimentarse bien en América Latina y el Caribe es $4.08 diarios. Ese es un tema que a mí me interesa también, porque, claro, hay algo que me llama la atención. Esta es una época en la que se incide mucho en lo que uno come, ¿correcto? Hay una conciencia, me parece, y creo que esa también, por lo menos es una buena noticia, de que una conciencia cada vez mayor sobre la importancia de una alimentación saludable para evitar o intentar evitar enfermedades graves, por ejemplo, como el cáncer, ¿no? Incluso hay un boom sobre la comida orgánica, etcétera. Pero efectivamente, como usted señala y como dicen las cifras, no es barato comer saludable. Con una dieta calórica equilibrada,
Eso es lo que yo entiendo, al menos como No, saludable. primero lo ¿Por que tú qué? dices es correcto. Porque justamente, porque el producto de mala calidad siempre cuesta menos que un producto de buena calidad que tenga todas las componentes, te lo dicen todos los productores. Mira, ayer tuvimos una visita a Sant Antonio de Cañete, correcto. Y fue una experiencia muy importante porque es un proyecto que estamos financiando o cofinanciando de apoyar los comedores estudiantiles, ¿correcto? Correcto. Y fuimos en el momento de que se estaba dando la comida a los niños. Son realidades concretas en Perú, no es en Perú. ¿Y qué comida era? Era una combinación de, obviamente, productos proteicos, absolutamente, pero con un elemento bien importante, que era el respeto de lo originario local, que eso es una gran cosa que podemos tratar en otro momento de esta misma entrevista. Pero ¿cuál era el elemento importante? El elemento importante era que junto a los productos estaban los productores de la zona que ayudaban al producto. Los muchachitos eran de un 6º año de escuela, ¿correcto? Los muchachitos recibían un yogurt griego hecho por una familia que estaba a pocos centenares de metros. Y los productores, cuando los fuimos a entrevistar, a saludarlos, etc., nos decían, si no estuviera la FAO, si no tuviéramos apoyos externos, no podemos ofrecer, que haría un producto estupendo, entre paréntesis, no podríamos tenerlo. Y cuando fuimos a la zona agrícola, porque otro de los productores era un productor de banano, que traía la banano por cierto muy rico, nos señalaban lo mismo. Para mantener en función del mercado, de los diferentes aspectos, si no tenía un respaldo superior, no iba. Entonces eso significa que algo no está bien dentro, en las políticas públicas no está bien. Y es parte de esa transformación. Pero cuando miramos números, los números son resultado de gestión de la política. Entonces, cuando yo te digo, el costo es $4.08, es mayor que el de África, con un escenario que nosotros tenemos en América Latina de producción notable. Ese es uno de los aspectos bien negativos. Está claro que Perú no debe ser 4.08, que debe ser menos, porque acuérdense siempre que nosotros tenemos Haití. ¿Por qué cuesta comer más saludablemente en América Latina que en África? ¿Por qué cuesta más? Y esa es una de las preguntas, porque no es un tema del costo base del producto, porque la cadena no va, porque los respaldos, la cadena de producción no va, porque los respaldos públicos o las políticas públicas de respaldo no deben ir en la forma correcta. Estoy hablando de América Latina y el Caribe en general, porque no debe haber mecanismos de incentivo, porque no se debe estar trabajando con los productos, porque debe haber mecanismos especulativos. Nunca es una razón, son un conjunto de razones, pero el dato de la realidad es el que es. Siempre tenemos que tomar en consideración, te decía, que cuando decimos un promedio de $4.08, tenemos que pensar que hay países que nos empujan en América, por ejemplo Haití, que tiene el 50%, una situación dramática, un 50% el promedio, claro. Claro, Perú debe ser mucho menos como número, Brasil debe ser menos como número, pero yo estoy hablando de Pero promedio cuesta caro regional. comer de manera saludable en América Latina. Exacto, y el tema de la obesidad es un tema serio inclusive en la política de Estado, porque te imaginas lo que significa eso desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del impuesto, de lo que el ciudadano paga de impuestos como para tener que preservar, sobre todo, y por eso me concentro mucho en los muchachitos menos de 5 años. ¿Por qué? Porque a ellos los tenés en un escenario de condena por vida, en la cual el Estado va a tener una responsabilidad y un costo que lo podría invertir a mejorar la calidad del producto, y con eso se reducirían los costos del pasivo que determina los niveles de agravamiento de salud fruto de la obesidad. Veamos, te pongo un ejemplo concreto para que entendamos esto. Una región que importa el 100% de los productos, el Caribe, ¿correcto? Porque tiene una capacidad de inversión muy grande a partir del turismo. Pero claro, el turismo se afecta con el COVID y no logran recuperar las líneas. Hoy el Caribe, fruto de que están adquiriendo prácticamente el 100% de los productos alimentarios, pero con menos capacidad económica, determina que la calidad del producto sea menor y el resultado fue inmediato, aumento inmediato de la obesidad. O sea, no hay ningún elemento en la gestión de estos temas que no afecte a otros si no se mueven en forma correcta. ¿Cuánto impide luchar de manera eficiente contra el hambre y la obesidad, problemas regionales de larga duración
y persistencia, claro, como la pobreza o la desigualdad. Perdón, repíteme porque no te escuchas. ¿Cuánto impiden luchar de manera eficiente contra el hambre y la obesidad, problemas regionales que son de larga duración y persistencia como la pobreza y la desigualdad? Pero eso sin duda. El punto es el siguiente, te lo coloco de otra manera. Este es el peor momento, si miramos los datos objetivos, para tener el éxito en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Y es justo ponerlo junto. ¿Tuvimos un buen momento alguna vez? Yo creo que nunca tuvimos un mal momento como este en el cual combinás el COVID y el post-COVID, la guerra de Ucrania y los fertilizantes. Es como la tormenta perfecta, algo así. Exacto. Ok, pero eso no justifica nada, porque el escenario hay que cambiarlo de cualquier manera. No hay cosa peor que sentarnos y justificar las cosas, porque eso lo podemos hacer siempre. Pero lo que se trata es de revertir situaciones y los tiempos son cada vez más breves. Acuérdate que la comunidad internacional se planteó como objetivo en el 2015, para el 2030, de reducir a cero los niveles de hambre y malnutrición. Hoy estamos lejos, estamos muy lejos de ese resultado, cuando estamos hablando de 730 millones de personas con hambre, y según nuestros estudios, si no hay una modificación y una inversión muy fuerte a nivel global en el 2030, y si no hay cambios de tendencia básicos, vamos a tener más de 690 millones de personas que pasen hambre. ¿Sabes cuál era la cifra del 2015? 690. Y entonces, eso puede ser uno de los grandes fracasos de la comunidad internacional, que hizo un recorrido de 15 años con objetivos estratégicos para quedar igual. Para quedar igual. Por lo tanto, el tiempo no espera por nosotros y la acción que podemos dar. El hecho de que en el 2023 nuestros informes dijeran hay una luz, hay que entender si es una tendencia nuestra o no lo es, para entender cómo son las responsabilidades y la actuación. ¿Qué es lo que a mí me estimula? Son las señales que estamos recibiendo de los decisores en los diferentes niveles, que son completamente diferentes al pasado. Y eso sí creo que es una señal, es una noticia también básicamente positiva. ¿Qué decisores? A ver, te pongo 3 hechos, solo del 2024. Primero, en el mes de enero, 16 de enero, en la sede de la FAO, nuestra región de Santiago de Chile, se reúne en forma física o virtual 27 ministros de Agricultura. Y acuerdan, después de un año de discusión, un plan técnico que nosotros presentamos junto a otras instituciones para un nuevo plan de seguridad alimentaria 2024-2030. Y se acuerda por aclamación. Tú sabes que en esta América Latina llegar a un acuerdo de algo ya es casi imposible. Claro, ahora, oponerse a este tipo de situaciones. Pero podríamos hablar de otros temas en los cuales oponerse de otros temas, y hay oposición y hay división en esto. La señal primera que llega es que hay consenso muy fuerte en los países que la seguridad alimentaria y garantizar y cambiar el escenario de hambre no tiene banderías políticas y no tiene colores, porque va más allá de todo eso. Estamos mal, se ha costado mucho tiempo llegar a un acuerdo sobre algo tan elemental, ¿no? Bueno, en este caso no, porque fue un proceso de apenas un año con las capacidades técnicas. No, me refiero a que finalmente hay un acuerdo. Fue rápidamente un año, pero digo, me sorprende un poco que recién tengamos un acuerdo al respecto. No, había otro acuerdo, no. Se había logrado, por lo que yo conozco, no soy historiador, un acuerdo en el 2015, también el CELAC, ¿no? Ese acuerdo del CELAC, pero el CELAC representa a los 33 países que son quienes le dan mandato a la FAO, ¿correcto? En el 2015 se había llegado a un acuerdo, pero si tú lees el acuerdo de 2015 con, como tú dices, crisis económica, COVID y guerra, releído en el 2022, las transformaciones fueron tales que si no había un repensamiento de fondo, iba a quedar una historia vieja y con incapacidad de gestión. Eso es lo notable, fue la capacidad de la región de decir, no, por ahí fue, bien o mal. Pero si nosotros vamos a esta dirección, América Latina y el Caribe no van a apoyar el esfuerzo global de reducir al máximo el hambre y la malnutrición para el 2030. Pongámoslo de otra manera, esta puede haber sido una contribución, o es una contribución importante de esta región para tratar de ayudar en esa dirección. Segundo ejemplo es la conferencia de la FAO. Nosotros terminamos hace 2 semanas la conferencia de la FAO, lo hicimos en Guyana. Es una conferencia que hacemos cada 2 años, donde recibimos por parte de los países el mandato preciso de nuestra acción. Participaron 730 entre ministros y técnicos. Son números grandes de la región. Participaron 29 ministros y 14 viceministros. Participaron 4 presidentes. O sea, ¿cuál es el tema? Lo que antes era un tema de los ministros de Agricultura se ha convertido en una política de Estado. ¿Por qué?
Y se ha convertido en muchos países, política de Estado en la cual los presidentes lo encabezan, con los cuales yo me estoy reuniendo, como me estoy reuniendo con los ministros, pero donde se ha llegado a un concepto básico. Si no hay seguridad alimentaria, hay inestabilidad socioeconómica del país. Y ese aspecto, antes, esas conclusiones, antes no estaban planteadas en esta dimensión. Y te planteo un tercer ejemplo, que es lo que va a pasar en el mes de julio. Como tú sabes, la presidencia del G20 está en manos de un país latinoamericano, que es Brasil. Uh-huh. Brasil va a lanzar en el mes de julio una alianza por contra la pobreza y el hambre del G20, no es de América Latina y el Caribe. El G20 nunca tuvo una política que fuera fuera de lo económico, financiero, comercial, etc. Nunca entró en los escenarios del hambre y la malnutrición. Nunca entró en los escenarios de pobreza de este tipo. ¿Ok? Está el valor subjetivo de un presidente específico que tiene el tema del hambre y la malnutrición como un tema en su política de Estado. Pero estamos hablando del G20, de los grandes países poderosos del mundo que van a establecer y lanzar esta alianza. Entiendo que la inseguridad alimentaria afecta más a mujeres. ¿Por qué? Porque siempre las mujeres fueron las más afectadas y las que pusieron más. O sea, la mujer en el área agrícola, además de mantener a la familia, era de la que trabajaba más horas y percibía menos fondos y menos capacidades. Pero también eso está en transformación. Según estudios nuestros, tú sabes que desde el punto de vista científico tenemos esa fuerza y liderazgo de miles de técnicos que en todo el mundo trabajan y aparte capturando las experiencias y elaborando, etc. Empiezan a aparecer nuevas señales, nuevos focos. Por ejemplo, el hecho de que la mujer rural, que antes estaba conectada al 100% en su actividad rural, ahora está conectado a la actividad económica de la zona rural, que no es lo mismo, porque empiezan a actuar en zonas terciarias, sin irse del campo. Pero hacen activar la economía de una forma diferente. O sea, hoy es esa señora que antes cuidaba a sus hijos, además de trabajar de sol a sol, pero hoy se dedica a hacer actividades terciarias dentro de las zonas rurales. Eso es parte del proceso de transformación. Imagino también que la inseguridad alimentaria es mayor en zonas rurales, ¿no? Sí, pero hay estudios nuestros que dan cosas indicativas importantes. Por ejemplo, sí, la respuesta es sí, pero, por ejemplo, tú sabes que hace unos pocos meses hubo una reunión de jefes de estados de los países amazónicos, ¿no? Que hacía mucho que no se reunían, ¿correcto? Y dentro de los temas que colocaron, que se hizo en Belém, en Brasil, uno de los temas que colocaron fue el tema de la seguridad alimentaria, por un tema muy concreto. Nuestros estudios nos indican que en las zonas amazónicas de los 8 países es la zona donde hay mayor dificultad en seguridad alimentaria. O sea, se va focalizando cada vez más, tenemos la capacidad de focalizar cada vez más, porque eso, y eso es importante, permite pensar estrategias y políticas mucho más certeras, mucho más concretas. Hay un proyecto que nosotros estamos llevando adelante, que es, llamémoslo nuestro proyecto estrella, que se llama Mano de la Mano. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Que ya se han incorporado 80 países y creo que Perú se ha incorporado ya o se está incorporando dentro de los países. Se trata de optimizar las capacidades que la producción te puede dar, la producción agrícola te puede dar para mejorar las condiciones de la población. Dicho de otra manera, históricamente los países donantes, por supuesto muy sensibles a los temas de nuestras regiones, África, Asia, América Latina, apoyaban en la zona donde había pobreza. Zona de mayor pobreza y vulnerabilidad, ahí estaban los fondos de la cooperación de un país europeo, asiático, etc. ¿Cuál es el mensaje que nosotros le damos? No se trata de apoyar esa zona, sino se trata de apoyar las zonas que pueden dar resultados para apoyar a los sectores vulnerables, que no es exactamente lo mismo. ¿En algún momento el hambre va a dejar de ser un problema en la región, con honestidad, o eso es una quimera? En algún momento el hambre debe dejar de serlo, y esto no es un juego de palabras. Porque si yo te digo que nosotros tenemos la capacidad de producir alimento para 1.300 millones de personas y nosotros somos la mitad, significa que si te lo digo por ecuación matemática, sí podemos. Eso es lo que siempre se argumenta. Ok, perfecto, pero entonces tienes que tomar todos estos indicadores para entender si lo que siempre se dijo no cambió nada en las actividades de los diferentes actores. O sea, hasta ahora hablamos del actor gubernamental,
pero yo te empiezo a subrayar los otros actores que pasan para nosotros a tener un rol bien importante, que deben actuar y que están actuando. Te estoy hablando del sector privado, te estoy hablando de la sociedad civil, te estoy hablando de la academia, te estoy hablando de los parlamentos. ¿En cuántos años podría dejar de ser un problema? Yo no hago futurología, lo que digo son los procesos, porque son todos procesos. De la misma forma que te digo, anteayer firmé un acuerdo con el gobierno, con el canciller de Perú, para 4 años, que es la única forma que podemos trabajar en esto. O sea, no se trata solamente de un tema de emergencia, de obesidad o de vulnerabilidad. Se trata de garantizar resiliencia larga sobre él. Y el hecho de que hayamos firmado con el gobierno peruano, como yo firmé el año pasado 5 acuerdos y como voy a seguir firmando, acuerdos largos, ¿correcto? Es la forma de pensar. No hay ninguno de estos temas que acumulan muchos años de retraso que se puede resolver en un mes, en 2 meses. Si va en Yo proceso, entiendo eso, se lo pregunto porque, bueno, el hambre no espera, ¿no? que ese es el punto. Pero lo que tenemos que actuar es, junto a que el hambre no espera, tenemos que encontrar la forma para resolverlo. Porque no basta la voluntad. Nosotros no somos voluntaristas. Los movimientos que nosotros hacemos tienen una validez profundamente científica. Y eso, científico, comprobada, tangible, comprobable. Y eso es lo que hemos logrado. Por ejemplo, en estos días que estuve aquí, te pongo 3 entrevistas diferentes, que tuve que marcan 3 cosas diferentes. Obviamente con el gobierno, la firma de los acuerdos, y ahí te quiero señalar una cosa. Se acabó el periodo en el cual el tema era con el ministro de Agricultura. En la firma del acuerdo de 4 años del otro día estaban los actores que para nosotros son importantes. Hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, gente de Economía, me imagino que había gente de los bancos centrales, ministro de Ambiente, ministro de Producción, ministro de Desarrollo. Agregaría, necesitamos también los ministros de Educación, necesitamos también los ministros de Salud. Hoy eso es seguridad alimentaria. Hoy esos, junto a los otros actores, el sector privado, sociedad civil, academia y parlamento, son parte de los actores, y naturalmente las organizaciones internacionales, y nosotros en particular, somos los actores que tenemos que ayudar en este proceso. Y la sensación que tengo cuando me reuní con los principales empresarios privados el otro día, aquí en Lima, y había hablado hace tiempo con los amigos de la sociedad civil, y me he encontrado con tantos académicos, que hay voluntad de empujar por esa dirección. Los tiempos se necesitan y cada uno tiene que jugar su papel, nosotros jugaremos el nuestro. Pongo otro caso, firmé un nuevo acuerdo con la LIDE. Por lo tanto, uno de los aspectos que se nos reclaman permanentemente son políticas de financiación. Era lo que nos reclamaban en Santo Antonio, ayer, ¿correcto? Entonces, sumar los bancos en este esfuerzo era un tema que antes no estaba colocado. No estaba colocado el tema del BID, del Banco Mundial, de la CAF o de los bancos de desarrollo que tienen la sede aquí. Y te pongo otro ejemplo de reunión con los amigos de la CAF, o sea, en la zona andina. Discutimos temas puntuales, pero llegamos al acuerdo que tenemos que repensar nuestro acuerdo estratégico porque ha cambiado demasiado este mundo, ha cambiado demasiado la región, ha cambiado demasiado la subregión para tener acuerdos que existían hace 15 o 20 años. Lo que no cambia es el hambre, lamentablemente. No cambia el hambre, pero sí cambian los procesos y ahí volvemos al tema de los números. Ha sido muy amable, señor Lubetkin. Muchas gracias por la entrevista. A tu disposición.